Hongos silocibes, peyotes, sapos del desierto, los psicodélicos han sido parte de este territorio desde muchísimo antes de que nos llamáramos México. El día de hoy son parte de una ciencia occidental que los estudia con más detalle y también de una gran industria de sanación bastante cuestionable. Vamos a hablar con la doctora Yenlisi Garibay del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias sobre todas estas cuestiones. Yo soy Agustín Ávila y esto es Mutante, la ciencia cambiante. Hoy me está acompañando la doctora Yenlisi Garibay del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ella es presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Cannativa AC y parte del grupo motor de la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas. Y nos va a platicar de un gran tema de estudio que está trabajando actualmente. Yenlisi, bienvenida a Mutante. Muchas gracias. No, un gusto tenerte aquí. Entonces, cuéntanos, pues bueno, todas estas plantas, hongos, animales que contienen sustancias psicoactivas, pues se han utilizado desde que antes de que México fuera México, desde antes que llegaran los españoles, pero cuando llegan, sí hay un cambio pues de cómo se perciben, cómo se permiten, qué tanto interactúan dentro de la sociedad. Cuéntanos un poco de cómo era el uso pre y cómo va este cambio sucediendo cuando llega la conquista. Sí, fíjate que es una pregunta súper interesante porque todo lo que llamamos plantas de poder o enteógenos tienen una relación con los territorios y con el universo cultural de las comunidades en esos territorios, ¿no? Y tienen también una forma de relacionarse entre ellos que cambia con la llegada de los españoles, que tiene que ver con el evento americano, ¿no? Esa historia que nos contaron que se descubre América cuando España no existía hasta después de ese evento americano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas plantas de poder, esos enteógenos existen en la realidad de Mesoamérica, de todo el territorio, en comunidades tradicionales, indígenas, que tienen una relación con ese territorio. Es decir, normalmente tanto a la ayahuasca como al peyote como a los hongos se les ve como seres que son parte de la naturaleza, porque en esas sociedades existe esta otra concepción bastante interesante del mundo donde nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino somos parte de la naturaleza. Entonces relacionarse con las plantas de poder, con los enteógenos, tenía que ver a veces con diagnóstico de enfermedades, pero también con solución de conflictos, también con rituales de entorno comunitario. Entonces era a través de la comunicación entre la planta de poder o el enteógeno y el ritual, la ceremonia, que no solo se diagnosticaban enfermedades, sino también, por ejemplo, se resolvían conflictos comunitarios. Y esto tiene que ver con cómo cambia a partir de la llegada de los españoles y después con la prohibición, la Inquisición, ¿no? La Iglesia viene a decir que estas prácticas son así literalmente malignas, son del diablo, y entonces pasan a ser prohibidas. Lo interesante de esto es que a pesar de todos esos siglos y siglos de prohibición, son prácticas que no solo han resistido en la realidad, en el entorno de la memoria y presencia de las comunidades indígenas de las cuales son parte, sino también, y esto es muy interesante, se han expandido a la sociedad mestiza, a las otras, y no solo eso, sino también se han extendido a otros territorios, a otros países, y esa también es una forma en que las comunidades indígenas han preservado y han resistido ante esta imposición no solo de la Iglesia Católica, sino de la ciencia occidental, de qué es el conocimiento y quién lo administra y cómo se administra, ¿no? Claro, pues era completamente, como dices, parte de la vida cotidiana, o sea, bueno, igual más enfocado a ciertos momentos, pero pues no era tan con otro pensamiento completamente como lo tenemos. Pero ahora que mencionas esto de la ciencia occidental, cuéntanos, pues sí se ha empezado a estudiar, se ha empezado a ver como de distintas maneras, sí, pues miran, sí tenían razón, sí tienen estas acciones dentro del cuerpo, sí detona estos sentimientos o estas partes del cerebro. ¿Cómo choca la ciencia occidental con estos saberes? Pues mira, la ciencia occidental, primero entender que la ciencia occidental es esa ciencia que construye el sujeto universal, ¿no? Que ese es ese sujeto que se construye por post-conquista, que es ese sujeto preferentemente blanco, preferentemente hombre, preferentemente heteronormativo y preferentemente del norte global, ¿no? Así se construye la ciencia occidental. Entonces, es esa ciencia que llamamos universal, que es occidental, es la que valida a través de la academia, la universidad, la iglesia, las instituciones,
discusiones qué es el conocimiento válido y quiénes son los sujetos que son los que producen ese conocimiento válido. Entonces, automáticamente en esa ciencia occidental, los conocimientos tradicionales, indígenas y todo lo que queda fuera del método científico, de esa lógica aristotélica, taxonómica cartesiana, que es la ciencia occidental, no es un conocimiento que tiene en igualdad la validez y el reconocimiento como de ciencia, como automáticamente esa ciencia que pasa por ese método científico que ella misma creó, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que la ciencia, en este renacimiento psicodélico que viene a partir de los 50, los 60, con toda la investigación, el movimiento hippie, ¿no? Y la investigación del potencial terapéutico del MD, de la psilocibina y de todas estas sustancias, vienen a descubrir el hilo negro de lo que las comunidades indígenas ya sabían, que es que estas sustancias, estas plantas, estos hongos, tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Entonces, ahora que ellos lo redescubren y lo reposicionan como un tema científico, entonces se genera este movimiento que es el renacimiento psicodélico, que es de cómo la ciencia occidental vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que estas plantas, estos hongos, estos que llamamos enteógenos, tengan efectivamente un potencial terapéutico. ¿Y cómo lo validan ellos? Lo validan a través de su método, ¿no? Que es la medicalización de estos enteógenos. Para eso necesitamos la autoridad médica. Entonces es un señor vestido de bata blanca que dice, bueno, si tú administras esta microdosis en estos casos, que generalmente ese señor va a ser un psiquiatra o un psicólogo, va a validar ese conocimiento, que es un conocimiento que estaba anclado ahí en las comunidades mazatecas de la Sierra de Oaxaca, ¿no? En la tierra de María Sabina, donde ese conocimiento capaz la curandera lo tiene desde hace milenios, pero no es igual de válido al del médico. Entonces, lo que pasa hoy en día es que la ciencia occidental, en colaboración con el capital, en colaboración con los marcos normativos del mundo, hacen que tanto el estudio de las propiedades terapéuticas de las plantas de poder y los enteógenos, como su farmacologización, y su puesta y su terapización, que es la forma en la que los médicos nos entregan los compuestos activos y nos dicen cómo usar las microdosis, por ejemplo, genera todo un fenómeno que es un capitalismo de los psicodélicos, ¿no? Entonces, esa ciencia académica universalista, occidentalizada, es también no solo focalizada en el norte global, sino que es eurocentrista, y esto es otra manera de decir racista, es decir, que desconoce y descalifica, no desconoce porque saben bien de dónde saca la información, claro, sí, pero descalifica los conocimientos que no atraviesan su propio método. Entonces queda el psiquiatra como la persona que detenta no solo el conocimiento, sino la autoridad de administrar estas plantas de poder, a diferencia de un maracame huichol, ¿no? Huirrárica, o una curandera de la Sierra Mazateca. Entonces, lo que pasa con la ciencia es que ahora genera este tipo de fenómenos, pero también hay otros vertientes, ¿no? Los intersticios de la ciencia que tienen que ver de cómo posicionamos estos temas en otras narrativas, devolviéndole la voz y el reconocimiento a las comunidades que han tenido ese conocimiento por siempre. Ok, sí, pues todo esto que mencionas es fascinante y creo que cae muy bien o se aprovecha de toda esta crisis que tenemos de salud mental que estamos atravesando actualmente, y que de repente sale, la respuesta que siempre estuvo, la respuesta natural, la respuesta que ya nos va a liberar de todas estas cuestiones, pero que finalmente se está vendiendo como un producto. Entonces, cuéntanos, pues un poco muy rápidamente de la biopiratería, cómo surge y cómo se está aprovechando en esta situación. Bueno, lo que hoy llamamos biopiratería es una continuidad de la extractivización y apropiación de los recursos, que es una continuidad de la lógica colonial, ¿no? Digamos que la biopiratería propiamente dicha se entiende como la explotación de recursos genéticos
¿cierto? Pero también de conocimientos tradicionales, y esta extractivización, esta explotación se hace a través de la propiedad intelectual, por ejemplo, el registro de patentes de genes y moléculas, pero también se hace, y esto es muy interesante y muy importante de enfatizar, que la biopiratería también se realiza a través de la comercialización de los saberes y los conocimientos tradicionales. Y es ahí donde el campo vibrante, enteogénico mexicano que tenemos, es una tierra muy vasta de cultivo para que se realice este capital, ¿no?, del norte global, realice la bioapropiación, que tiene que ver no solo con lo que pasó con María Sabina. Sería un caso que ejemplifica muy flamantemente la biopiratería, ¿no? Viene un señor banquero de Estados Unidos a tener una ceremonia con ella, publica un artículo de su experiencia, le pasa la información a otro micólogo que se la pasa a Hoffman, y eso fue en 1956 o 57. Para el 58 ya existe la primera patente de psilocibina por una gran farmacéutica que es la Sandoz, y eso pasó un año a través de eso, y de la patente de psilocibina al día de hoy, a la gran fama de Hoffman, a todo el legado de María Sabina, que murió pobre y expulsada de su comunidad, no queda nada que haya reconocido en esa investigación, en la ciencia, en el renacimiento psicodélico, nada que reconozca el conocimiento originario tanto de la persona, de María Sabina, como del territorio del que ella era parte, porque no era un conocimiento de la persona, el conocimiento de un territorio, de una cultura, de una forma de ver el mundo, la sanación. Eso pasa hoy día no solo con los hongos, está pasando con todas las medicinas o ancestrales o las plantas de poder. Entonces ahí la biopiratería en México es un tema al que hay que conversar. Claro, como está sucediendo ahorita mismo. Y pues ya para cerrar rápidamente, pues ¿qué le queda a las comunidades indígenas? ¿Cómo están luchando? ¿Cómo pueden reapropiarse de esto que siempre fue suyo? ¿Cómo están actuando? Pues mira, es también muy interesante, porque yo creo que parte de un problema fundamental, que es que nunca habrá justicia social para las comunidades indígenas y sus territorios y sus medicinas si no hay una justicia epistémica. Si nosotras y nosotros no empezamos a reconocer que sus conocimientos tienen la igualdad de validez que los de la ciencia occidental y su método científico, la competencia siempre va a ser desigual, ¿no? Siempre vamos a estar exotizando, romantizando, poniendo en un lugar, inferiorizando, ¿no?, a las comunidades indígenas que, ojo, también, si bien son el 6% del mundo, son el 30% más pobres y tienen 20 años menos de esperanza de vida que el resto de la sociedad. Entonces, en cuanto nosotros no hagamos justicia epistémica, eso es reconocer que su conocimiento es tan válido como el nuestro o como cualquier otro, no va a haber ningún cambio. La otra cosa sería reconocimiento, reparación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo generamos formas de reconocimiento, entornos normativos, formas de socializar ese conocimiento que permita que haya una reparación? Y en el caso del capitalismo de los psicodélicos, que haya una remuneración económica, una reparación a donde los territorios donde se están extractivizando esas medicinas. Por otro lado, y es muy interesante también ver cómo las comunidades indígenas resisten y se insertan en el juego del capital, también vendiéndole los espejitos ahora a los gringos a que vienen a consumir las ceremonias. Entonces ese me parece un juego de resistencia también muy, muy interesante, y que hay que reconocer el potencial político de la resistencia de las comunidades y de cómo entran en ese juego, ¿no? Y otra cosa que sería bastante interesante sería que todos estos protocolos, como el protocolo de Nagoya o el consentimiento informado, realmente no sean solo simbólicos, no solo que reconocer que tenemos un país pluricultural, es que no sea simbólico, que sea efectivo, real en la práctica, que las comunidades puedan autodeterminar cuál va a ser su relación con el Estado, con el capital, ¿cierto? Y que ellas puedan poner los límites a entra a investigar, esta investigación pasa o no pasa, ¿no? Entonces que se les reconozca como sujetos productores y hacedores, ¿no?, de conocimiento. Serían pasos para iniciar. Esto está fascinante, y para quien quiera saber más de estas cuestiones y preguntas, pues sigan a Yenlisi en redes. ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy como Polita Pepper, que es el seudónimo con el que empecé a escribir para revistas de cannabis cuando todavía estábamos ahí en la era de la prohibición. Y
Canativa, que es mi asociación civil. Entonces, si buscan Canativa o Polita P, pero Genlisi, les va a salir ahí un poco más de este tema. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por venir gracias a Mutante. A ti, lo pasé súper bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un gusto. Mutante. Yo soy Agustín Ávila. Esto fue Mutante, la ciencia cambiante, una coproducción de la UNAM Campus Morelos y Radio Guaem.